¿verdad? Es que, ¿sabes qué es interesante con eso que vos decís, don Guillermo? Hay que recordar y remontarse a aquellos tiempos. Existía mucho miedo e incertidumbre sobre si tomábamos la decisión de independizarnos. Claro. Entonces, a veces, ya como estamos en 2025, desde que nacemos tenemos ese sentimiento de independencia, de que pertenecemos a un país, pero en aquel entonces aquellas bases se estaban forjando, don Guillermo. Y muchas de las obras que uno lee, lo que había era aquello que decían los nublados del día, que no sabíamos qué pasaba, porque acuérdense en algo, costarricenses, en aquel entonces las noticias desde México, desde Guatemala tomaban semanas, porque venían bajando a caballo. Entonces nuestros próceres de la patria decían, bueno, ¿y qué hacemos? No sé qué están pensando allá en Guatemala. Es que ahora con la tecnología yo llevo el día a día las noticias, pero hubo mucha prudencia y en ese tiempo hubo mucha rebelión. Algunos no querían pertenecer a aquellos gobiernos de Iturbide y todas esas cosas del medio. Vea qué interesante, don Guillermo. El día de ayer yo esperaba, yo me tomé el tiempo de ver todas las... Faltó un historial. Eso, se enfrascaron en una lucha de lo que viene de la elección, ahora el 2026, porque yo analizando las declaraciones del señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, miraba fijamente a don Guillermo, al presidente, y lo atacaba y le decía bipartidista y le decía que autócrata, digamos. A mí no me gustó ese enfoque de esas declaraciones, porque lo que se estaba celebrando en específico era 2 siglos de un parlamento, Guillermo. Y eso representa mucho, porque representa que somos una democracia muy madura. Y estábamos revisando, porque eso es importante que lo sepan ustedes, digamos, de instituciones, digamos, que han ido saliendo o la forma, digamos, de organización del Estado. En 1825 nos encontramos un dato muy curioso. Había un poder que se llamaba el poder conservador. El poder conservador. ¿Verdad? Entonces, yo sinceramente he estudiado esa... Vea qué interesante, venía en la ley fundamental del Estado de Costa Rica. De 1825. Y un poder con consejeros, ¿verdad? Ajá. En el que existía un consejo que eran personas como notables, eran personas preparadas y que tenían requisitos muy específicos. Por ejemplo, tenían que tener un patrimonio de 200 pesos, que era dinero en 1825. Claro. Y lo que hacían, vea qué interesante, costarricense, don Guillermo, tenían una oficina junta del Parlamento. Entonces, tenían que tener raíces eclesiásticas, así, me imagino que son sacerdotes. Entonces, digamos, llegaban los diputados y consultaban. Era como un oráculo, ¿verdad? Como que decían, bueno, bajo mi punto... Es que hay que recordar que en esos tiempos, don Guillermo, esas posiciones solo se les encargaba a personas con experiencia, ¿verdad? Con señores. Sí. Guillermo, es que vea qué interesante. El pacto fundamental. Empieza, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Don Guillermo, que es de las primeras que vemos. Oiga, ni siquiera se llama constitución, se habla de ley, lo cual es totalmente otra connotación. Y este grupo de notables, ese consejo, imagínate que viene muy bien regido, mínimo 2, máximo 5, y se metían en todos los asuntos, ¿verdad? Pero son las bases que sentaron nuestra constitución, ¿verdad? Que muchísimos años después, don Guillermo, es la que está vigente, que es del año 49. Pero tampoco es que cambie mucho. Lo que pasa es que estas leyes, don Guillermo, son más amplias, ¿verdad? Sí. Como Limón, que tanto sufrió, tanta violencia sufrió, y había votado por liberación siempre. Punta Arenas era otra. Claro. Y yo estoy muy feliz porque nosotros en San José, vieras, don Guillermo, siempre pensamos en los costarricenses de costero, y se ha descuidado mucho esas zonas. Pero eso sí, por la falta de organización que pasó en esta última administración de Laura Chinchilla y de don Oscar Arias, se hizo ese proyecto de cositas, se hizo mal. Los que se enriquecen son otros, don Guillermo, no el Estado. Entonces, eso ha faltado regulación. Y además yo le agrego algo, Guillermo, con respecto a la actividad de ayer. A mí me dejaron mucho que desear, porque la Asamblea Legislativa no solo son los 57 diputados, don Guillermo. Hay gente que trabaja, por ejemplo,
Yo como abogado he trabajado y he ido a leer libros y consultar actas en la biblioteca de la Asamblea Legislativa. Y vieras qué bien que atienden. Y son personas, vea qué interesante, costarricense. A mí me dijo la bibliotecaria, se dice. Me dice, dígale a los costarricenses que están invitados, siempre que necesiten consultar alguna ley o cualquier cosa que quieran conocer, ahí está la biblioteca de la Asamblea Legislativa. ¿A qué voy? Porque no se hizo mención de esos servicios también que el costarricense tiene derecho, don Guillermo, a saber. Vea aquí. Claro, porque en las actas, don Guillermo, se pone, digamos usted es un diputado, entonces usted hace referencia al tema, se escribe de manera tácita lo que usted consideró para decir que esa ley es procedente o no, ¿verdad? El tema de las pensiones de lujo, yo sí quiero compartirles que yo no sé si ellos tuvieron la oportunidad, usted costarricense, de ver los montos, don Guillermo. Sí hay montos muy exagerados. Hay montos de 15, 14 millones de colones, sobre todo catedráticos, y también está mucho ex magistrado. Por ejemplo, la señora presidenta de la Corte, doña Zarela Villanueva, anda rondando los 10 millones de colones. Aquí lo que sucede es que durante muchas décadas, don Guillermo, se ha ido dando legalidad a esas pensiones. Entonces, si usted habla por ejemplo, del régimen especial del OIJ, es una cosa. Entonces, doña Zarela Villanueva disfruta de esas pensiones por el régimen judiciales. Don Guillermo, cotizan a diferentes sistemas, ¿verdad? A un sistema propio del Poder Judicial. Eso es importante aclararlo. Ahora bien, el presidente, yo tuve la oportunidad de leer el proyecto de ley, don Guillermo, y lo que busca es que sobre todo las pensiones ya muy altas, 13 millones, 12 millones, 10 millones, sí se reconsideren. Y por lo menos que se busque una deducción. Y además, ¿sabes qué dice? De que dependiendo del caso, se revise si la persona ya es económicamente solvente. Porque, por ejemplo, ponen el caso del presidente don Miguel Ángel Rodríguez, que es una persona, un empresario conocido. Tiene un capital independiente. Tiene un capital y tiene una independencia ya económica. Sin embargo, disfruta de una pensión. Los expresidentes costarricenses disfrutan de una pensión. Inclusive, estos expresidentes no se han ido al país. Hay unos que se van y la siguen cobrando. Yo no sé cómo hacen. Pero sobre todo lo que se busca es que se analicen las pensiones más altas, don Guillermo. Sí. Modificaciones, se han bajado los montos. Pero también, digamos, hay mucha discusión porque no es solo la plata. Por ejemplo, hay varios expresidentes, en este caso, de que piden seguridad de la DIS, del Estado. Sí, todavía. Tiene oficiales de la DIS. Y yo me pregunto, ¿protegiéndolo de qué? O inclusive, él recibe pensión. No puede pagar 2 oficiales de seguridad, don Guillermo, para que protejan su... Todo tiene que salir de la bolsilla suya, del bolso suyo, del bolsillo del costarricense. Es que eso no puede ser. Ahora bien, también digamos, doña Zarela Villanueva es una persona joven también, como dice don Guillermo, va a tener 20, 25 años. Bueno, ojalá Dios me le dé mucha vida. Pero es que, don Guillermo, son 10 millones por mes. Bueno, y es que, a ver, ahora sí hay algo a la hora de la práctica y con la Asamblea Legislativa. Estamos en el 2025, viene el inicio de campaña, don Guillermo, y los diputados más bien, algunos están pensando en renunciar para hacer otro periodo, para hacer otras cosas, y es un año que yo no creo sinceramente que ni en ordinaria ni en extraordinaria se vaya a discutir, ¿verdad, don Guillermo? No lo creo.